Vamos a comenzar una nueva serie el día de hoy y vamos a conversar bastante tiempo juntos, porque son alrededor de 42 lecciones. Ya, así que no creo que las haga todas yo, pero sí vamos a comenzar desde lo básico y nos vamos a ir metiendo en cosas que son más profundas. ¿Ya? Hoy día vamos a aprender acerca de la vida eterna. ¿Les parece? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo contigo, con tu palabra, Padre. Gracias porque esto trae vida a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a comenzar con un pasaje que es muy conocido, que es Juan 3:16. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Amén. Amén. Siempre dicen así. Amén. Entonces, vamos a leerlo en otras versiones. Yo tengo aquí Dios habla hoy, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y la versión de la Biblia de las Américas dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la nueva versión internacional dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, es un versículo que es muy conocido, normalmente es el más predicado, ¿cierto? Es el que más, o nos predicaron a nosotros primero, o nosotros lo hemos predicado a muchas personas. Le hemos hablado del amor de Dios, pero quiero que hoy día nos propongamos quedarnos en esa palabra que dice amor, ¿cierto? Y vida eterna. No solamente Dios vino en la forma del Hijo, ¿cierto? Para morir por nuestros pecados, sino que, como ya lo hemos visto de muchas formas, el pecado era un obstáculo entre Dios y el hombre. Por eso que se había puesto esta barrera. Lo hemos visto también en los folletos. Cuando predicamos y entregamos, ¿cierto? Hay una barrera entre Dios y el hombre. Y esa barrera había comenzado con el pecado del hombre. Pero nosotros, dice la Escritura, que Jesucristo fue hecho propiciación por nosotros ante Dios. ¿Qué es lo que yo, cuando escuché esa palabra, la primera vez que escuché propiciación, decía, ¿cómo propiciación? ¿Qué será? Entonces, lo que hizo Jesucristo fue ponerse en el medio, ¿cierto?, entre esto que separaba a Dios del hombre, para hacer que no hubiese nada en contra, para que esta comunicación se pudiese dar. Jesucristo, lo que hizo su sangre, hizo que Dios ahora, la sangre fue propicia. O sea, Dios ahora podía pasar o la sangre quitó ese obstáculo que había y que le impedía al hombre tener comunicación con Dios. Era así como que Jesucristo, así como en chileno, puso en la buena a Dios con el hombre a través de su sangre. O sea, la única forma en que hubiese paz entre Dios y los hombres tenía que ser derramada sangre, y no cualquier sangre, tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Uno de esos requisitos tenía que ser un representante del género. Eso lo vamos a ver ya después más adelante, pero tenía que ser un representante del género, tenía que ser un hombre. Por eso que Dios tenía que venir en forma de hombre. No podía venir, él tuvo que venir en forma de hombre, siendo Dios, tuvo que despojarse de su deidad. Muchas personas dicen, pero Jesucristo vino, hizo esto otro. Sí, pero lo hizo como un hombre ungido por el Espíritu Santo, porque él no usó su deidad para hacer todo eso. Él dejó la deidad de lado. Seguía siendo Dios, pero no lo usó.
Dice, no se aferró a eso, lo dejó para venir como un hombre y mostrarnos a nosotros que se podía hacer como hombre. Amén. ¿Y qué cosas puede hacer un hombre ungido? Entonces, Jesús era del género, ¿cierto? Era hombre, era un representante de la raza humana, pero también cumplió otro requisito, sin pecado. Ese era el requisito más importante, porque era libre. Y libremente Él escogió, por amor al Padre y por amor a nosotros, dar su vida para ponernos en la buena con Dios. Eso es amor. Amor del bueno, como dicen algunos, ¿cierto? Un amor que no solamente es dicho, sino que también es demostrado. Por eso el versículo, si lo leemos de nuevo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor da. Ok, pasemos del amor entonces. Entonces Jesús, antes de su crucifixión, estuvo orando. Algunos recuerdan la oración que hizo en el Getsemaní y estuvo orando, ¿cierto? Antes también. Entonces, veamos lo que dice Juan 17:3. Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a leer, yo les voy a volver a leer Juan 3:16, ¿ya? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá nos dice, ¿cuál es la vida eterna? 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna, nosotros cuando estudiamos la palabra vida, ¿cierto? Y si estudiamos vida tenemos que estudiar también la palabra muerte. Muerte significa separación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros experimentamos varias muertes, una de las muertes que es más conocida es la muerte física. Se separa el cuerpo del alma y el espíritu del hombre. Entonces, el cuerpo queda en la tierra, el espíritu y el alma se van a algún lugar. Hay una separación. Esa es una muerte física. La otra muerte es la muerte espiritual. Es cuando, por ejemplo, Adán pecó, se separó de Dios. Entonces, la vida de Dios ya no moraba en él se separó, murió, se separó. Por eso que en Génesis dice, muriendo, morirás. Esta vez te separaste y cada vez te vas a separar más. ¿Ya? Y la otra muerte es la muerte eterna, eternamente separados de Dios, que eso ya es al final, ¿cierto? Entonces, Él vino a darnos vida, pero vida no solamente es estar cerca de Dios, porque si decimos así como, si lo tomamos simple, podemos decir, en realidad fuimos hechos eternos. Toda la humanidad fue hecha eterna. Todos van a vivir para siempre. Entonces, vida no es solamente irse al cielo, o vida no es solamente estar cerca de Dios. El cielo es bueno, estar cerca de Dios es bueno. La vida eterna, o sea, no solamente vida, sino que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y a su Hijo. El primer paso, ya todos lo sabemos, es confesar que creemos en Él y abrir nuestro corazón a Él, ¿cierto? Amén. Y nacer de nuevo. Pero no solamente nos quedamos en ese paso, sino que de ahí en adelante comienza uno a conocer más qué pasó con nosotros, qué es lo que Dios habla al respecto de ciertas cosas, qué es lo que Dios habla al respecto de sí mismo. Y no solamente, porque muchas personas, yo conozco matrimonios que
viven juntos en la misma casa, pero él duerme allá, ella duerme acá, no conversan, no se tratan, no tienen ninguna relación entre ellos, ¿ya? Y yo conozco otros matrimonios que parece que lo hubiesen pegado con la gotita, ¿cierto? Que pasan pegados así todo el rato juntos y yo no hago esto si no lo hace él y yo no voy si no voy con él, ¿cierto? Así como los dos extremos, ¿ya? Entonces, mucha gente nace de nuevo, pero nunca llega a conocer a Dios realmente. Nunca llega a tener intimidad, porque esa palabra conocer es la misma que se usa cuando dice Adán conoció a su mujer, Eva. Hubo intimidad. Ese conocer quiere Dios con nosotros. Nacimos de nuevo, cambió nuestra naturaleza, nos vamos al cielo, amén. Pero podemos vivir los días del cielo en la tierra, conociéndolo a Él. Podemos tener intimidad con Dios, algo que antes estaba prohibido para nosotros. Algo que antes, no sé si yo cuando era chiquitita, mi abuelito me decía, el tata Dios. Entonces yo me imaginaba un Dios así barbón, así bien barbón, como sentado así como viejito, así como, y bien ocupado, ¿cierto? Había que sacar números así como en el sapu. Había que ir como a las 4 de la mañana más o menos para ver si le daban un número y te tocaba como el 1500, ¿cierto? Entonces, y era como imposible llegar a Él. Esa era la imagen que nos daban de Dios, por lo menos era la imagen que me habían dado a mí. Y cuando comienzo a conocerlo, a tener intimidad con Él, a enterarme que Él conoce todo de mí y a saber qué es lo que Él piensa acerca de mí, entonces ya no tengo el número 1500, porque para Él yo soy siempre la número 1. Él siempre, nosotros somos siempre el número 1 para Dios. Dios no tiene gente especial que tiene un teléfono rojo, que lo levanta y llama al cielo y se comunica con Dios. Todos tenemos el teléfono rojo. Eso es lo maravilloso de Dios. Que todos, Él nos ama a todos por igual. Él no tiene un hijo favorito, no hace acepción de personas. Él nos ama a todos. Y Él, lo único que pasa es que algunos han conocido ese amor. Y otros lo están conociendo. Cada vez más. Entonces, todos nosotros somos amados por Dios. Todos nosotros tenemos acceso a Él. Todos nosotros podemos tener vida eterna con Él. Ahora, no solamente Dios es, a veces lo que hacemos con Él es como, llegamos a la relación con Él como, necesito esto. No sé si a ustedes como papás les ha pasado que nuestros hijos a veces pasan por una edad que como que se acercan a los papás solamente para pedirle cosas. Y uno como papá anhela que te abracen, que te besen, que te digan, hola papá, ¿cómo estás? Que se sienten a tu lado un rato, que paren como de todo el mundo que ellos están conociendo y que se queden contigo un ratito en la cama, que regaloneen contigo. Pero a veces pasan por una etapa en que es como, papá, necesito esto, mamá, necesito esto, dame Luca, dame 5, pásame esto, necesito acá, necesito allá. Entonces, a veces nosotros como creyentes también pasamos como esa etapa con Dios, que a veces nos acercamos solamente para pedir, pero para conocerlo tenemos que regalonear un poquito con Él. Tenemos que quedarnos ahí un ratito. Y no solamente ir con nuestras peticiones. Yo a veces estoy haciendo las cosas en la casa, entonces estoy orando en otras lenguas. Pero como nada más se hizo todo en el cara, vale, no, y estoy lavando loza, estoy haciendo aseo y todo. Y a veces yo digo, parezco loro,
Yo sé que me edifica, pero no es solamente eso. Yo también quiero escuchar lo que Él dice. Entonces, de repente, hay que frenar un poco. O sea, a veces empezamos a hacer cosas mecánicamente. Vamos a Dios con una lista de peticiones de oración. Vamos a Dios con nuestra lista de las metas que tenemos. Vamos a Dios con todo lo... ya, sí, Señor, sí, porque he creído por esto, he creído por esto otro, he creído por allá. Y no nos detenemos a escuchar qué es lo que Él quiere. Su lista de peticiones acerca de nosotros. Escuchar qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y para eso a veces, incluso, aunque parezca herejía, hay que dejar de hablar en lengua un ratito y hay que escucharlo. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él quiere? Porque muchos de los errores que nosotros cometemos en nuestras vidas tienen que ver con no escuchar correctamente a Dios. Recuerden que Él tiene planes y propósitos. Bueno, tiene buenos planes, buenos propósitos para nosotros. Él ha pensado cosas buenas para nosotros. Y de repente nos estamos pasando por esas cosas buenas y uno dice, pucha, ¿y dónde me equivoqué? ¿Qué pasó? Y ahí hay que escuchar y ver dónde nos equivocamos. Pero pasa porque pasamos por alto esa intimidad con Dios. Esta cosa es como el matrimonio, o como Dios pensó que debía ser el matrimonio, ¿cierto? Dios pensó en el matrimonio una unión para siempre. Él pensó en nosotros estar unidos con nosotros y así lo hizo por siempre. Pero no que cada uno duerma en su lado, sino que haya comunicación, haya un conocer de Dios. Hoy día escuché un ejemplo súper bueno. Dice, si un hombre, una mujer, nace en un lugar que está cerrado completamente, sin nada, ninguna influencia externa, no hay forma en que esa persona peque. Nunca pecó, nunca hizo nada. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. No es por no pecar. No es por no pecar. No es porque la gente sea buena o sea mala. Es porque conoces a Jesucristo, a Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro Señor. Él es el camino, porque Él fue la propiciación. Él es el que hizo el puente entre Dios y el hombre. Él es el camino. No hay otra forma. Entonces, a veces pensamos y decimos, wow, bueno, sí, la vida eterna es algo bueno. Cuando, como cantaban, ¿cierto?, algunos hermanos nuestros, que no es malo, pero que a veces se ha vuelto, otro paréntesis, usted sabe que usted memoriza el 95% de las cosas que canta, ¿cierto? Por eso que a los niños pequeños se les enseña el abecedario con canciones, los números con canciones, se les enseñan los números en inglés con canciones en nuestro caso, entonces ellos van cantando y van memorizando. Entonces, cuando tú cantas algo incorrecto, llámese, aquí me voy a meter la pata a los caballos, pero bueno, ya, Arjona, Ricky Martin, estoy hablando de letras incorrectas, ¿ya?
Chayanne. No estoy hablando de cosas románticas, así como de pasarlo bien, así con la persona que está a tu lado, que tú quieres y todo, sino que tiene que ver con sufrir, ¿ya? Cuando es solamente escuchar por sufrir, ¿ya? Entonces, después tú enfrentas situaciones en la vida e inmediatamente tú relacionas ciertas cosas con esas canciones, ¿cierto? Entonces, esta me la dedicaron. O esta canción escuchaba cuando, ahí no sé, ¿qué habrán hecho ustedes cuando escucharon esa canción? Cuando me dio el primer beso, cuando me subí a la micro con él, no sé, o no sé, estaba en un restaurante y escuché esta canción, o me pidió matrimonio con esta canción, o qué sé yo. ¿Les ha pasado? Es como, casi, no, sí les ha pasado. Es como, escuchan la canción e inmediatamente la asocian con algo así. Entonces, cierre paréntesis. No. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque nosotros a veces cantamos más allá del sol, ¿cierto? Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá. Es verdad, pero también tienes algo aquí. Y a veces por tanto cantar más allá del sol, te olvidas de lo que tienes acá. Tú tienes vida eterna hoy. Tú ya conoces a Jesucristo. Tú tienes vida eterna hoy y tú puedes acceder, tú tienes el pase libre a ir a ese concierto de vida eterna cuando quieras. Entonces, cuando cantemos lo correcto. Y si hay alguna canción que tiene una parte, una frase, una estrofa que es media rara, cámbiasela. A mí el pastor me cantaba cuando me estaba conquistando de una canción de Ricky Martin 3. Porque se le olvidaba la letra. No escucho, está ocupado, menos mal. Entonces inventaba las canciones y las acomodaba para mí. Se terminaba cantando Mujer Pequeña de Roberto Carlos con la música de Ricky Martin. Pero una cosa así. Entonces, no crea que escuchar canciones románticas es malo, no. Pero hay ciertas canciones, o sea, es como... me voy a meter de nuevo en las patas de los caballos, pero bueno. Jesús Adrián Romero es un muy buen creyente, cristiano, nacido de nuevo y se va al cielo, ¿ok? Creo que es pastor también, me parece. Pero él, en un video que ellos hacen ahora antes se llamaban LP, ¿cómo se llaman ahora? Su CD, pero lo que le tocó sacar en ese tiempo, ¿ok? Y él explica, ahí él explica, yo tengo ese video en la casa si alguien lo quiere escuchar, que normalmente sus canciones están enfocadas como del creyente, lo que siente el creyente, ¿ya? Y que en esa creación en particular, que es la que tengo yo en la casa, él cambió el enfoque. Y cambió el enfoque hacia Dios. Y cómo Dios nos ve a nosotros. Entonces él creó otro tipo de canciones. Entonces, a mí me gusta escuchar las canciones de Jesús Adrián Romero porque la música es muy linda. La parte, cómo suenan los instrumentos, cómo él usa, cómo se compone la música, es muy bonita. Pero hay muchas letras que no sirven. Entonces, en esa creación en particular, normalmente tienen como 10 canciones, ¿cierto? 10, 12 canciones. Debe tener como 6, que son como bien buenas. Entonces, lamentablemente las personas se enamoran de los autores. Entonces, si es tal, debe ser bueno. No, tú tienes que analizarlo de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque como tú memorizas eso, de tanto lo cantas, luego haces doctrina de eso, de tanto cantarlo.
Entonces es como más allá del sol, pero más moderno. ¿Cierto? ¿Qué sería de mí? Más moderno. ¿Qué está pasando con esto? Y con cualquier otra... este es el caso que yo conozco porque me llamó la atención lo que él dijo en cuanto a cómo comenzó a hacer ese trabajo. Pero hay otros que también les pasa exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos que poner atención en lo que cantamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos doctrina. Y después buscamos algunos versos bíblicos fuera de contexto para darle sentido a lo que estamos cantando. Pero debemos estar atentos porque si Dios dice algo, entonces yo no cuestiono eso que Dios dice. Por ejemplo, si Él dice que yo he sido hecho cercano a través de Cristo, ¿cierto? Él nos hizo cercanos a través de Jesucristo, entonces yo no cuestiono que estoy lejos. Yo le hablo a mi alma y yo hablo de dónde estoy, de acuerdo a lo que Dios dice, como Él me ve, no como yo me siento o como yo me veo, porque a lo mejor como yo me veo es porque no entiendo todavía cómo Él me ve. Entonces yo canto de acuerdo a lo que Él dice de mí, lo que la palabra dice de Él. Ahora, ¿eso significa que yo puedo cantarle de mi amor? Por supuesto que le puedo cantar de mi amor, pero no es todo lo que puedo cantar. No es solamente eso lo que puedo hablar de Él. Y eso después brota de ti. La alabanza brota de ti cuando tú tienes intimidad. ¿No le ha pasado cuando estaba, haga así, ¿cierto? Hace muchos años, en una tierra muy, muy lejana, se conocieron un hombre y una mujer y se tomaron de la mano y brotaban esas palabras de adentro, así como eres lo más hermoso, aquí, allá, ¿cierto? Y le decía, y inventaba, y hacía hasta poemas, ¿cierto? Hasta poemas le escribía. Y brotaba así. Era, ¡wow! ¿Pero qué pasa después? A veces la cotidianeidad o hacemos las cosas solamente por hacerla, como yo les decía adelante. No solamente ir y conversar con Dios. No es hacerlo una rutina. Hazlo con pasión, hazlo entendiendo y no dejes que se apague ese conocer íntimamente va a producir lo mismo que tu brota de dentro de ti, alabanza y gloria hacia Él. No se calla tu boca de alabarlo, de exaltarlo, de decir lo que Él es para ti y lo que tú eres para Él, cómo Él te ve. Entonces, Jesucristo vino para que vuelvas a tener una relación cercana y personal con Dios. No solamente vino a influir en nuestro destino eterno, sino que Él vino a que nosotros podamos estar cerca realmente de Dios y que tengas una calidad de vida. ¿Se acuerdan que Juan 10:10, que es un versículo que usamos mucho, dice, el ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir? Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia es una calidad de vida superior. Es algo mayor. No es solamente porque hay personas que piensan en el cielo como que allá en el cielo van a tener una mansión. Ok, yo voy a tener una mansión, mi esposo va a tener una mansión, mis hijos van a tener una mansión. Y hay gente que piensa en lo natural, ¿cierto? Como estos hombres que le preguntaron a Jesús, bueno, se murió el hermano, el otro hermano se casó con la esposa, ¿cierto? Se murió también, y así, entonces, cuando resuciten, ¿con cuál va a estar casado? ¿En el cielo con cuál va a estar casada? No, el cielo es más allá que eso. No nos vamos a pasar haciendo aseo en la mansión, ¿cierto?
Ay, Señor, ¿para qué me diste una mansión? No, porque no es algo así. Ya, por si acaso había alguien que estaba preocupado. Ahí todos vamos a postular y vamos a pedir un techo para Chile mejor, ¿cierto? Sino que no es algo de esa naturaleza, es algo más allá. Entonces, la vida abundante de Dios, a veces la tratamos de encajonar con nuestros patrones de pensamiento, nuestros paradigmas, ¿cierto? Nuestras formas de pensar acerca de ciertas cosas. Y pensamos, sí, pues la vida abundante, la vida eterna, debe ser superior porque voy a tener un auto mejor. No, es una calidad de vida superior. Es que tu mente entienda y piense de acuerdo a como Dios piensa. Que no te enfrentes a situaciones en que no sepas qué hacer, sino que entiendas que la sabiduría de Dios está en ti y eso va a fluir de ti. Y tú lo tienes al alcance de tu mano cuando lo necesitas. Sabes qué decisiones tomar en momentos difíciles. Sabes cómo enfrentar retos en tu vida. Sabes hacia dónde va la dirección de tu vida. Sabes cómo ser de influencia y de incremento para otros. Porque tienes una calidad de vida superior. Porque no eres solamente humano. Eres un hijo de Dios. Solamente que estamos en el proceso de que nos enteremos de repente. De repente se nos olvida. Es como cuando los chilenos van al extranjero. Mira, a mí no me gustan mucho los argentinos. No sé por qué, pero no me gustan mucho. Siempre me ha costado un poquito. Ahora Dios es bueno y me puso una mujer argentina trabajando conmigo todos los días. Siempre hace esas cosas Dios conmigo. Bueno, pero independientemente de eso, pero ¿sabe que hay algo que me gusta de los argentinos? Es que al país que vayan, usted lo escucha y siguen hablando como argentino. Hasta hablan el inglés como a ellos les parece, el español como a ellos les parece. Y están en Francia y hablan francés como argentino. Y tú lo escuchas hablar en español y no se le olvidó cómo ellos hablaban. Y a los chilenos se van una semana a Brasil y llegan todos, que la menina, que la cosita, que la otra cuestión. ¿Cierto? Van a Francia y dicen, pues hombre, ¿cierto? Va a Francia, España. Es que ya se me había olvidado cómo desapareció. Desapareció el mapa de España. Entonces, y así, y usted les ve, ¿y cuánto tiempo viviste ya? No, fui de vacaciones 2 semanas. 2 semanas. Pero nunca se les olvida su lenguaje a los argentinos. A los chilenos se les olvida el tiro. A los creyentes a veces se les olvida. Es como que se les olvida que eran chilenos. ¿Cierto? No, verdad que soy hijo de Dios. Entonces, y vuelven a hablar de acuerdo a como está escrito, pero por un ratito nomás, era un ratito nomás que se me olvidó. ¿Cierto? Nos pasa a veces como creyentes eso. Constantemente debemos recordar quiénes somos. Siempre debemos recordar lo que Dios dice de nosotros. Y siempre debemos recordar en la posición que Él nos puso a nosotros. Entonces es una buena forma de hacer un muy buen ejercicio. Porque muchas veces el trajín diario, llámelo rutina, llámelo el diario vivir, como quiera, de repente se nos olvida quiénes somos. Y en eso deberíamos ser como los argentinos. Y recordar quiénes somos. Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo, ¿quién? Jesucristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Voy a leerlo también en las otras versiones. Dice, Jesucristo se entregó
a la muerte por nuestros pecados, para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. En la Biblia de las Américas dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y la Nueva Versión Internacional, la que leí recién era en las Américas, dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es esa vida en abundancia? ¿Cuál es esa vida superior? ¿Cuál es esa vida que es diferente? Es ir más allá del sistema que nos rodea. Por eso Romanos 12:1 dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, que no nos amoldemos a la forma que tiene el mundo de pensar, sino que pienses de acuerdo a cómo Dios piensa, para que veas hecha su voluntad. Entonces, tenemos que pasar tiempo con Dios, porque se dio cuenta que Jesús, cuando la suegra de Pedro estaba enferma y tenía fiebre, le habló a la fiebre, ¿cierto? Y que Jesús le hablaba a los árboles, Jesús hablaba con los muertos, Jesús le hablaba a las cosas. Y de repente nosotros queremos que Dios haga todo. Y oramos: Dios, oh Padre, Señor, necesito esto, otro, y necesito que estos... Y de repente Dios nos tiene que recordar y decirnos: hey, eres tú el que tiene que hablarle esas cosas. Hey, eres tú el que tiene la autoridad en la tierra. Úsala. Habla tú. No es ora tú en el sentido de que, porque, ok, ora tú y volvemos a hacer lo mismo. Estaba a lo mejor esto no le encuentro a usted mucho sentido ahora, pero quizá más adelante lo va a encontrar. Y lo voy a encontrar yo también. Pero estaba con una persona que estaba con un problema ya hace muchos años. Entonces pidió que nosotros oráramos por ella. Y empezamos a orar y el Señor me dijo: no. Entonces yo frené, dije al pastor: para un poquito. Y el Señor me dijo que ore ella. Era una creyente de muchos años. Entonces yo dije: ore usted y nosotros la vamos a acompañar a la oración. Y su oración fue esta: Señor, voy a pedirte de nuevo lo que tanto te he pedido tantas veces, pero que todavía no me respondes. Y yo dije: parece que Dios tiene razón. Ahí está el problema. ¿Cierto? Y siguió orando. Entonces en un momento yo le dije: hermana, espera un poquito. ¿Sabe qué? No estamos de acuerdo orando. Y tuvimos que ir a las Escrituras de nuevo y ver. Porque a veces tenemos tan metidas tantas cosas en nuestra cabeza. Hay formas que nos han enseñado por años y años y años y años que nos cuesta quebrar ese patrón de pensamiento. Y por eso que nos cuesta entender el amor de Dios. Porque hemos sido enseñados que el amor es esto. Pero el amor de Dios quebranta o quiebra todos esos patrones. Por eso nos cuesta entender a veces las cosas que Él nos dice. Porque es más allá. Entonces tenemos que, a menos que busquemos de Él y lo conozcamos íntimamente, y Él nos va a poder decir: deja de orar así, recuerda mi palabra. Mira, te di estos ejemplos, porque Jesús lo que hizo fue darnos ejemplos. ¿Cómo vamos a hacer obras mayores? Primero siguiendo sus pisadas y luego más allá. Entonces Él nos dio ejemplos. Con los discípulos lo hizo primero con cosas naturales y luego dieron el paso a las cosas que ellos no podían ver con sus ojos naturales. ¿Cierto? Entonces, muchas veces nosotros tenemos patrones de pensamiento que debemos quebrar.
Por eso nos dicen, Dios te ama tanto. Y tú así como cuando hacen cortocircuitos y los robots, así, y como no procesa, ¿cierto? Entonces, no lo entendemos. Y a veces queremos amoldarlo a lo que para nosotros es amor. Entonces entramos ahí en otro capítulo de la existencia, ¿cierto? Porque para nosotros el amor a veces es que nos digan sí a todo. O significa, mira, no lo hiciste tan bien, pero igual te voy a ayudar. Mira, no sabes orar, pero ya, yo lo voy a hacer por ti. Pero Dios no es ilegal. Dios no va a ir en contra de su propia palabra. Entonces, cuando no hacemos las cosas según el reino, no podemos esperar resultados del reino. Entonces, ¿qué significa la vida eterna para Él? Que conozcas a Dios y a su Hijo. Que conozcas a Dios a través de su Hijo. Eso es vida eterna. No es que esperes más allá del sol, es que vivas los días del cielo en la tierra, hoy. Es que puedas entender lo que significa una relación íntima con Dios. Que Él quiere tener una relación personal contigo. Entonces se parece al chiste, así como, ¿seré yo, Señor? Sí, eres tú. Quiere tener una relación personal contigo. Le interesa quién eres tú. Dio su vida por ti. Él quiere no es que no conozca tus sueños. Usted sabe que cuando Adán pecó se estaba escondiendo de Dios. Qué ridículo, ¿cierto? Pero Dios jugó el juego con él. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Estoy escondido. ¿Cierto? Es que pequé. ¿Cierto? No, si Dios sabía dónde estaba Adán. Pero Él quiere comunicarse con nosotros. Entonces volvemos a esto de los hijos. No es solamente papá pasa 5, papá dame lucas, papá quiero esto otro. No, cuéntale tus sueños. A pesar de que a lo mejor tu papá entiende por dónde va la cosa. Te conoce. Pero Él quiere que tú le abras su corazón y que le cuentes sus sueños. Que le digas lo que te pasa. Quiere que se relacionen, que se comuniquen. Eso es lo que busca Dios, ¿cierto? Él sabe, si antes de que tú abras la boca, Él sabe lo que tú vas a decir. Para algunos esto es cómico, para otros es trágico, para algunos es bueno, pero Él conoce todos los pelos que hay en tu cabeza. No voy a mirar para allá, Pero conoce todo eso. Entonces, uy, ya no puedo mirar para ningún lado. Pero Dios conoce todo. Entonces, es ridículo para nosotros pensar el Dios omnisciente, el omnipresente, todo, buscando a Adán. Y Adán pensando que se podía esconder de Dios. Es como ridículo, ¿cierto? Pero así también a veces es ridículo que nosotros, siendo los hijos, no nos comuniquemos con Él. Y queramos hacer las cosas según el sistema del mundo. De la forma que lo hace la gente, de la forma en que se manejan las relaciones en lo natural. Tú eres un ser espiritual. Cuando tú te metes en el ámbito del espíritu, eres como un pez en el agua. Deja solamente que Él te guíe. La palabra de Dios te guía, te muestra cómo relacionarte con Él. Dios, ¿cómo podemos conocer ese Dios bueno? ¿Cómo podemos saber cuál es su corazón con respecto a ciertas cosas? Me gustó, el otro día estaba escuchando a un pastor, algún día podíamos hacer eso, Pastor Juan Carlos acá, que él hacían preguntas y respuestas. Entonces la gente
podía preguntar lo que ellos quisieran. Claro, no preguntaban cuál era el último jinete del Apocalipsis ni nada de eso, hacían otro tipo de preguntas. Pero era bueno porque en un momento él le dijo, bueno, en el Nuevo Testamento decía la persona que preguntaba, no dice mucho acerca de esto. Y él le dijo, bueno, tienes al Espíritu Santo. Y Dios tiene una respuesta para eso. Solamente tienes que preguntarle a Él. Entonces, hace sentido lo que hacía John Guichot, el pastor, ¿cierto? Cuando alguien quería ir y tener una entrevista con el pastor. ¿Qué es lo que hacía él? 3 días de oración y ayuno, allá solo en un monte. Si Dios no le respondía, podían hablar con el pastor. A veces estamos acostumbrados al sistema del mundo, todo rápido. Metemos a Dios en un microondas, apretamos y ti, listo, respuesta. ¡Pum! ¿Cierto? Y a veces no es así. No es que no quiera Dios darnos respuesta. A veces tenemos que sintonizarnos primero, porque estamos tan llenos de otras cosas que tenemos que bajar las revoluciones para poder sintonizarnos con Él y escuchar bien lo que Él tiene para nosotros. Dios es un buen Dios. Lo que Él quiere para nosotros es vida abundante, pero ya les dije, es una clase de vida superior. No es solamente que tengamos un mejor auto, una mejor casa o un mejor estilo de vida. Quiere que seas un ser superior, integralmente, íntegro. Ser un ser superior, un hijo de Dios. Jesús, donde Él estaba, causaba impacto. Porque no causaba impacto porque era el Jesús de Sefirelli, ¿cierto? Ojos azules, grandes, y el pelo así, entonces que caminaba, que casi flotaba. No, Jesús no era así. Tanto así que Judas le tuvo que dar un beso para que lo reconocieran que Él era Jesús. Pero su apariencia no era la que causaba impacto. Posiblemente olía igual que todos los demás porque en ese tiempo no había un desodorante. Porque a veces lo llevamos a un punto así como que Jesús prácticamente tampoco iba al baño, ¿cierto? Y también usaba los arbolitos y la hojita de los arbolitos. Entonces, pero Él causaba impacto. ¿Por qué? Por lo que Él era. Era un hombre ungido por Dios. Y Él mostraba eso donde iba. Siempre salía de Él. Siempre cuando Él hablaba, había una palabra sabia. Siempre cuando Él actuaba, causaba impacto. Podía pasar desapercibido en el sentido de que a lo mejor, así como insignificante, así como... Pero abría la boca y dejaba la escoba. Y la gente caía a sus pies. Bueno, si Dios está en nosotros, podemos abrir la boca y que muchos vayan a sus pies, conociendo el amor de Dios. Y no solamente eso, teniendo intimidad con Dios. Amén. Amén.